Al inicio de la trayectoria de enseñanza y milagros de Jesús en la tierra, llamó a 12 discípulos para que lo siguieran. Estos discípulos, también conocidos como apóstoles, eran personas sencillas, aprendices, pescadores y trabajadores comunes que aceptaron el desafío de seguir al Señor. Cada uno de ellos desempeñó un papel crucial en la difusión del mensaje de salvación de Jesús. Sin embargo, su jornada también estuvo marcada por desafíos y eventualmente, por sacrificios. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. 12 hombres simples, elegidos para una misión extraordinaria. Si piensas que tuvieron muertes comunes, te adelanto que estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este vídeo, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información proporcionada por la Iglesia y los historiadores. Por eso, te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón de me gusta y ver el vídeo hasta el final. Cada muerte de los apóstoles estuvo marcada por circunstancias únicas, lejos de ser causadas por eventos naturales. Cada una representa un testimonio poderoso de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a su semejante. Este vídeo explora detalles registrados en la Biblia, así como información proporcionada por la Iglesia y los historiadores. Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los apóstoles más destacados y fervientes en seguir a Jesús. Su nombre original, Simón, fue cambiado a Pedro por el propio Jesús, significando roca o piedra. Pedro desempeñó un papel significativo en la vida de Jesús, siendo testigo de muchos eventos importantes, como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Diferentes relatos históricos y escritos antiguos indican que Pedro fue crucificado, pero con una peculiaridad única: lo crucificaron boca abajo. La elección de una crucifixión invertida se interpreta a menudo como un pedido de Pedro para no ser crucificado de la misma manera que su Señor, Jesucristo. Sintiéndose indigno de morir de la misma manera que el Salvador, Pedro habría solicitado esta modificación a su ejecución. Esta expresión de humildad y devoción intensa a la causa de Cristo es un testimonio poderoso de la fe y el compromiso de Pedro hasta el final. La tradición católica afirma que el lugar de la crucifixión de Pedro fue en el Vaticano, y es allí donde se erigió la Basílica de San Pedro, convirtiéndose en uno de los lugares más sagrados para los cristianos. El martirio de Pedro es un ejemplo duradero de sacrificio y lealtad al mensaje de Jesús, que continúa inspirando y desafiando a los creyentes en todo el mundo. Andrés, hermano de Pedro, fue otro de los apóstoles elegidos por Jesús para seguirlo y ser testigo ocular de sus enseñanzas y milagros. Andrés está frecuentemente asociado con la pesca, ya que era pescador antes de convertirse en discípulo de Jesús. Desempeñó un papel activo en la difusión del Evangelio, siendo conocido por llevar a personas a Jesús, incluido su propio hermano Pedro. Según la tradición cristiana, Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras, en Grecia, durante el gobierno del emperador romano Nerón, alrededor del año 60 después de Cristo. El método de su ejecución es peculiar y característico: lo crucificaron en una cruz en forma de X. Esta forma específica de crucifixión se conoce como la cruz de San Andrés. La elección de esta configuración única puede tener raíces en la tradición o en la preferencia de los ejecutores, pero también se interpreta a menudo como un acto simbólico por parte de Andrés. Se cree que, al enfrentar su propia muerte, expresó humildad y reverencia, pidiendo ser crucificado de manera diferente a Jesús, el Maestro a quien tanto amaba y seguía. El mensaje de Andrés y su martirio destacan el compromiso de los apóstoles con la causa de Cristo, incluso frente a persecuciones y sacrificios extremos. El legado de Andrés vive no solo en la forma en que murió, sino en la manera en que vivió, proclamando el mensaje del Evangelio e invitando a otros a seguir a Cristo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser parte de su círculo más cercano. Junto con su hermano Juan, Santiago era conocido como uno de los hijos del trueno, una designación que sugiere personalidad y celo. Santiago fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús, incluidos eventos significativos como la transfiguración. La tradición cristiana afirma que Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Fue asesinado por orden del rey Herodes Agripa, alrededor del año 44 después de Cristo. El relato bíblico en Hechos 12:1-2 menciona la persecución desencadenada por Herodes contra la iglesia primitiva, en la que él arrestó a Santiago y, viendo que esto complacía a los judíos, decidió ejecutarlo con la espada. La elección de Herodes de ejecutar a Santiago con una espada destaca la brutalidad y violencia que muchos de los primeros seguidores de Jesús enfrentaron debido a su fe. El hecho de que Santiago fuera el primer apóstol en ser martirizado resalta la tenacidad y disposición de estos hombres para sacrificar sus vidas por la causa del Evangelio. El martirio de Santiago también arrojó luz sobre el costo personal que muchos cristianos enfrentaron al compartir el mensaje de Jesús en medio de la oposición y hostilidad. La muerte de Santiago sirvió como un recordatorio poderoso de que la fe no siempre está libre de desafíos, pero que incluso ante la persecución, el mensaje de Jesús continuó propagándose y transformando vidas. Juan, a menudo referido como Juan Evangelista o Juan, el Amado, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y desempeñó un papel único en el círculo íntimo del Maestro. Es conocido por su cercanía con Jesús durante su ministerio terrenal, siendo llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Juan también es acreditado como el autor del Evangelio de Juan, de las epístolas de Juan 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y del libro del Apocalipsis.
La tradición cristiana relata que Juan vivió hasta una edad avanzada y experimentó una muerte por vejez. Sin embargo, antes de su muerte, Juan pasó por una experiencia significativa, el exilio en la isla de Patmos. Durante el reinado del emperador romano Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo, Juan fue perseguido por su fe. Como resultado, fue exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. El motivo exacto del exilio de Juan no es totalmente claro, pero la tradición sugiere que fue debido a su predicación y enseñanza cristiana. Mientras estaba en Patmos, Juan tuvo una visión extraordinaria que está registrada en el libro del Apocalipsis, una revelación profética sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. Esta visión culminó en mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor. Después de su tiempo de exilio, Juan fue liberado y regresó al continente. Pasó el resto de sus días sirviendo a la comunidad cristiana y compartiendo sus experiencias con Jesús. Juan murió de vejez, dejando un legado duradero no solo como uno de los 12 apóstoles, sino también como uno de los principales escritores del Nuevo Testamento y un confidente íntimo de Jesús. Su evangelio y sus cartas continúan influyendo en la teología cristiana y la espiritualidad hasta hoy. Felipe, otro de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, se menciona principalmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. A menudo se le identifica como Felipe, el apóstol, para distinguirlo de Felipe, el diácono, mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La tradición cristiana relata que Felipe dedicó su vida después de la ascensión de Jesús a la predicación del Evangelio, viajando extensamente para compartir el mensaje de salvación. Según registros históricos y tradiciones, Felipe es considerado mártir, enfrentando la muerte por crucifixión en Frigia, la región actual de Turquía. La crucifixión era un método de ejecución romano infame y cruel, y la tradición afirma que Felipe compartió este destino debido a su fe inquebrantable en Jesucristo. El lugar específico de la crucifixión de Felipe está asociado con la ciudad de Hierápolis, en Frigia. El testimonio de Felipe y su sacrificio final destacan la valentía y el compromiso de los primeros seguidores de Jesús, que enfrentaron persecuciones y la muerte por amor a su fe. Aunque su vida y muerte son menos detalladas en los textos bíblicos en comparación con algunos otros apóstoles, Felipe es recordado como un mensajero dedicado del Evangelio que dio su vida por la causa de Cristo. Su historia continúa inspirando a los cristianos, recordándoles el alto costo del discipulado y la importancia de permanecer fieles al llamado de Jesús. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su historia se menciona en los evangelios sinópticos, pero su nombre aparece principalmente en la lista de los apóstoles. Pocos detalles específicos sobre su vida se encuentran en los textos bíblicos, pero la tradición cristiana y las historias apócrifas proporcionan relatos adicionales. De acuerdo con las tradiciones cristianas y las históricas posteriores, Bartolomé habría dedicado su vida después de la ascensión de Jesús a la predicación del Evangelio, viajando a regiones distantes para difundir el mensaje cristiano. Sin embargo, su dedicación a la propagación de la fe condujo a graves persecuciones. La tradición más ampliamente aceptada, aunque no registrada en la Biblia, afirma que Bartolomé enfrentó un martirio brutal en Armenia. Se dice que fue desollado vivo antes de ser ejecutado. La forma específica de martirio atribuida a Bartolomé destaca la crueldad y el sufrimiento que muchos de los apóstoles enfrentaron debido a su fe. La tradición también relata que, a pesar de la tortura y la muerte violenta, Bartolomé mantuvo su fe hasta el final, dando testimonio del poder transformador del Evangelio. Su martirio se considera una expresión extrema de fidelidad a Jesucristo y un ejemplo del alto costo que algunos pagaron por seguir al Salvador. Aunque la narrativa sobre el martirio de Bartolomé no está registrada en los textos canónicos, ha sido preservada a lo largo de la historia cristiana y destaca la valentía y devoción extraordinarias demostradas por los primeros seguidores de Jesús, incluso frente a persecuciones terribles. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Antes de ser llamado por Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, pero lo dejó todo para seguir al Maestro. Su llamado está registrado en los evangelios sinópticos. La tradición cristiana afirma que, después de la ascensión de Jesús, Mateo dedicó su vida a la predicación del Evangelio y a la difusión de las enseñanzas de Cristo. A diferencia de algunos otros apóstoles, los relatos bíblicos no detallan el martirio de Mateo. Sin embargo, según tradiciones y relatos históricos, Mateo habría enfrentado el martirio en Etiopía. La tradición más ampliamente aceptada sugiere que Mateo fue asesinado por una espada mientras predicaba el Evangelio. El lugar exacto de su martirio y los detalles específicos varían según diferentes fuentes históricas y relatos tradicionales. El martirio de Mateo resalta la persecución enfrentada por los primeros seguidores de Jesús y su compromiso en compartir el mensaje del Evangelio, incluso ante amenazas y violencia. La tradición de la muerte de Mateo por una espada también simboliza su papel como mensajero de la palabra de Dios, a menudo asociada con la espada de la verdad en las Escrituras. La historia de Mateo sirve como un recordatorio del sacrificio extremo que algunos de los apóstoles enfrentaron en su testimonio por Cristo. Su disposición a dar la vida por el Evangelio es un testimonio duradero de la importancia del mensaje en el que creían y predicaban. Tomé, también conocido como Dídimo, se hizo famoso como Tomé, el incrédulo, por su hesitación en creer en la resurrección de Jesús hasta que pudo ver y tocar las heridas del propio Cristo. Tomé es mencionado en los evangelios sinópticos, pero su figura es más destacada en el Evangelio de Juan.
La tradición cristiana afirma que, después de la ascensión de Jesús, Tomé emprendió una misión para propagar el Evangelio en tierras lejanas. Según la tradición más ampliamente aceptada, Tomé habría llegado a la India. El martirio de Tomé en la India se describe a menudo de manera dramática. Diferentes relatos sugieren que fue arrojado a un pozo o fue asesinado de alguna otra manera violenta. La narrativa específica del pozo es notable por su similitud con la tradición hindú, donde Tomé está asociado con diversas tradiciones y leyendas indias. A pesar de la naturaleza dramática del martirio de Tomé, es importante señalar que los detalles específicos sobre su muerte se derivan principalmente de tradiciones y relatos no canónicos, como los Hechos de Tomé y otras obras apócrifas. Estos relatos varían y, en algunos casos, incluyen elementos míticos o legendarios. La figura de Tomé, sin embargo, es recordada no solo por su supuesto martirio, sino también por su viaje de fe y duda. Su historia destaca la importancia de la confianza y la búsqueda de la verdad, incluso cuando la fe se ve desafiada. Tomé es un recordatorio de que, a pesar de las dudas y las vacilaciones, la verdad de la resurrección de Jesús puede transformar vidas. Tiago, hijo de Alfeo, es mencionado en los Evangelios como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A menudo se distingue de Tiago, hijo de Zebedeo, para evitar confusiones entre los dos. La información bíblica sobre Tiago, hijo de Alfeo, es limitada, y no desempeña un papel destacado en los relatos del Nuevo Testamento. El martirio de Tiago se menciona brevemente en algunos relatos históricos y tradiciones cristianas. Según estas tradiciones, Tiago, hijo de Alfeo, habría enfrentado el martirio por lapidación, una forma antigua de ejecución que involucraba apedreamiento. El motivo específico detrás de su ejecución no se detalla claramente en los textos canónicos, pero las tradiciones sugieren que pudo haber ocurrido en Jerusalén. La tradición de la muerte por lapidación destaca la hostilidad y persecución enfrentadas por los primeros seguidores de Jesús. La lapidación era una forma brutal de castigo y ejecución, y la disposición de Tiago a enfrentar tal destino refleja su compromiso con la fe cristiana. Tadeo, también conocido como Lebeo o Tadeo de Edesa, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Poco se menciona sobre él en los Evangelios, pero la tradición cristiana posterior ofrece algunos detalles sobre su vida y martirio. Según la tradición, después de la ascensión de Jesús, Tadeo se dedicó a la predicación del Evangelio. La tradición cristiana afirma que viajó a Persia, donde enfrentó el martirio a través de flechas. Se dice que Tadeo fue asesinado por flechas durante su ministerio en la región. El martirio de Tadeo, al igual que el de otros apóstoles, destaca la hostilidad enfrentada por los primeros seguidores de Jesús al proclamar el Evangelio. El hecho de que Tadeo fuera asesinado por flechas simboliza la violencia y el sacrificio que algunos apóstoles enfrentaron por su fe. Aunque la información específica sobre Tadeo es limitada, su historia se recuerda como un testimonio del compromiso y la valentía de los primeros seguidores de Jesús, quienes estaban dispuestos a enfrentar peligros y martirios para compartir el mensaje de la salvación. Simón, el celote, es mencionado en los Evangelios como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. El título, el celote, puede sugerir que Simón podría haber tenido afiliación previa al grupo político-religioso de los Zelotes, que eran conocidos por su oposición o ativa e ou dominio romano. La tradición cristiana afirma que, después de la ascensión de Jesús, Simón se dedicó a la predicación del Evangelio. Diferentes tradiciones relatan que él habría viajado a diferentes regiones, incluyendo la Siria. Según relatos históricos y tradiciones cristianas, Simón, el celote, habría enfrentado el martirio por crucifixión en Siria. La crucifixión, un infame método de ejecución romano, era reservada frecuentemente para crímenes considerados graves o para desalentar rebeliones. El martirio de Simón destaca el significativo costo que algunos apóstoles enfrentaron al proclamar el Evangelio en diferentes partes del mundo. Su disposición a enfrentar la crucifixión por su fe ilustra la devoción y la valentía de los primeros seguidores de Jesús. A pesar de la información limitada en los Evangelios sobre Simón, su historia se recuerda como parte del testimonio de los apóstoles, quienes enfrentaron peligros y sacrificios para difundir el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido en ese tiempo. Judas Iscariotes es conocido principalmente como el discípulo que traicionó a Jesús, según se narra en los Evangelios. Forma parte de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para seguirlo durante su ministerio terrenal. La traición de Judas es un evento trágico y crucial en la narrativa bíblica. Según los Evangelios, Judas acordó entregar a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de 30 piezas de plata. Durante la última cena, Jesús predijo su traición, indicando que aquel que lo traicionaría estaba presente en la mesa. Después de la traición, Judas condujo a las autoridades hasta Jesús en el jardín de Getsemaní, identificándolo con un beso. Este acto llevó al arresto de Jesús, su juicio y, finalmente, a la crucifixión. Perturbado por el remordimiento, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata, pero al darse cuenta de la gravedad de su traición, se ahorcó. El destino trágico de Judas destaca las consecuencias terribles de su elección de traicionar a Jesús por motivos egoístas y avaricia. La muerte por ahorcamiento también simboliza el peso del remordimiento y la desesperación de Judas ante la magnitud de sus acciones.
El episodio de Judas Iscariot sirve como una advertencia sobre la importancia de las elecciones morales y éticas, además de resaltar el papel trágico de este discípulo en la historia de la redención cristiana. A lo largo de la historia, la Iglesia ha reflexionado sobre el destino de Judas como una advertencia sobre la gravedad de las decisiones y la necesidad de un arrepentimiento genuino. Los 12 apóstoles fueron elegidos por Jesús para acompañarlo durante su ministerio. Provenientes de diversas orígenes, enfrentaron desafíos y, en muchos casos, martirios, propagando el mensaje cristiano. Sus legados ejemplifican fe, coraje y compromiso. Aunque las circunstancias de sus muertes fueron diversas, compartieron el propósito de difundir el mensaje del Evangelio. Su historia inspira a los cristianos a vivir vidas de dedicación, servicio y amor al prójimo. El testimonio de los 12 apóstoles sigue siendo parte esencial de la fe cristiana.